Hoy en la mañana me amaneció también otro mensajillo ahí por el Instagram. Es de una amiga. Y nos llevamos súper bien. Nos dejamos de ver por un muy buen tiempo desde la prepa, pero éramos muy, muy buenos amigos. Al día de hoy pues somos amigos, ¿no? Efectivamente, pero me decía, es que ¿por qué? ¿Por qué llegó AMLO, no? Y todas estas cosas como que a veces chocan mucho con la creencia. Y ya traté como de explicarle desde una posición neutra. O sea, decirle, oye, mira, pues la economía más o menos esto es lo que yo observé. O sea, como que al final me parece que es eso lo que hemos venido remarcando. Que se trata de tener la apertura para que incluso nuestras dudas, que son súper legítimas, o sea, la duda de si una cosa nos conviene o no es súper legítima, no importa de qué espectro seas o entiendas o no de política, pero el hecho de que tú ya te atrevas a cuestionar, a preguntar, a ir a dialogar con alguien, es lo que justamente nos permite atacar, ¿no? Como este sesgo de confirmación que todos tenemos, porque al final le quiero platicar a nuestra audiencia un poquito de qué significa el sesgo de confirmación. Pues es algo que todos tenemos, que es simplemente el hecho de que nos movemos con nuestras creencias porque esas creencias son las que le dan sentido a nuestra vida, nos dieron una estructura familiar, un pensamiento sobre cómo abordar la realidad y pues cómo enfrentar la vida, ¿no? Que a veces no es tan fácil de entender. Y eso, finalmente, pues es lo que nos da como un sentido de seguridad psicológica. Entonces eso se refuerza en tus entornos, se refuerza en tu familia, se refuerza en tus compañeros, cuando vas a la escuela, cuando etcétera, en todos los centros de trabajo. Más o menos tú puedes decir, ay, estos como que no me caen muy bien, no sé por qué. Y muchas veces tiene que ver por cómo se expresan, por cómo piensan, que va en contra de esas creencias que tú tienes, ¿no? No quiere decir que todos tengan en tu trabajo unos valores contrarios a los tuyos, simplemente expresan sus opiniones de diferente manera y yo creo que por ahí va, pero este sesgo de confirmación es que nosotros cuando estamos en un tema de estrés y ansiedad buscamos información que nos dé la razón, no estamos buscando per se la verdad objetiva, no estamos buscando los diferentes ángulos porque obviamente la realidad son muchas cosas y decimos, este comentarista, este analista, esta persona que habla muy bien sobre finanzas y que habla como mi papá, por decirlo algo así. Tu papá puede ser de izquierdas, de derechas, puede incluso ser neutro y simplemente le importa saber que pues le va a ir bien en la empresa o que le va a ir bien en la empresa donde trabaja y pues que entonces las cosas se van a mantener estables. Evidentemente a todos nos importa eso. Y entonces buscas como ese refugio de explicación, ¿no? Y cuando no te parece mucho, cuando te choca bastante, es precisamente porque no te está dando ese confort o esa seguridad en tu sesgo de creencia o de confirmación, más bien. Y de eso nos alimentamos mucho. Las cajas de eco digitales precisamente son eso. Yo invitaría mucho a nuestra audiencia que a veces no está muy de acuerdo con cómo abordamos, pero creo que pues ahora sí que el estilo es personal. Mauricio tiene su propio estilo, yo tengo mi propio estilo. Tratamos sí de abordar de diferentes ángulos. Mauricio siempre agarra unos ángulos que yo ni me hubiera imaginado que podría abordar y eso a mí me enriquece porque me permite desarrollar también mis líneas argumentativas desde otra postura, a veces más incómoda, y cuando digo no, pues entonces eso sí me confronta, vale la pena entonces darle por ahí. Y es lo que nosotros queremos ayudar a entender, ¿no? Como que este ejercicio de confrontación, con mucho respeto siempre, no es por, ahora sí que como por llevar la contraria o por imponer una verdad, ¿no? Por decir es que esto es lo que es. No, hay cosas que sí son absolutas, pero hay otras que siempre quedarán en lo relativo. Y creo que lo importante y lo que ya habíamos comentado antes, que como país necesitamos dialogar más, necesitamos conocer más a la gente que no piensa como nosotros, porque lo importante es justamente tender puentes, justamente es saber cómo piensan los demás, cómo creen los demás que las cosas pueden ser mejor, y de esa manera entre todos concretar nuevas realidades, ¿no? Sí, justo esto se trata de incomodarnos. De hecho, por ahí también a mí me llegó un mensaje de un fan. Yo no lo conozco personalmente, pero él me dijo algo así como: yo siempre fui de los que en los grupos de Facebook se metía y decía, tú pinche chairo, cállate, ¿no? O sea, así de ese tipo de cosas, solo por
de etiquetar a alguien como Chairo o algo así. Y me dijo, la neta, me dijo, yo sí voté por Xochitl Gálvez, o sea, yo nunca apoyaría el proyecto de AMLO, así dijo, pero ahora entiendo por qué ganó Morena otra vez y entiendo también la crítica que le tenemos que hacer al partido que yo siento que me representa, hablando por él, en cómo fue que hicieron la campaña y por qué no le hicieron diferente y así, y me agradeció mucho por eso. Entonces creo que eso está bien porque estamos quitando extremos también. Y es el ejercicio, ¿no? De autocrítica. O sea, digo, pudo haber sido al revés y el resultado arrollador pudo haber sido al revés. Y al final la autocrítica se tiene que hacer justo en eso, ¿no? O sea, yo como ciudadano, esté o no dentro de un partido, pues si no me siento representado por aquellos en los que se supone me pidieron el voto de confianza, pues tengo todo el derecho como ciudadano de pedir más calidad, ¿no? A la hora de la apertura para recibir mis opiniones o mejorar los procesos. Y yo creo que de eso se trata la democracia, de eso se trata construir mejores espacios justamente para participar desde la ciudadanía, desde la militancia, desde el simple hecho de que podemos ser menos extremistas, ¿no? Podemos ser más entendidos en que se vale la diversidad en todos los sentidos y que eso nos enriquece. Sí, y el tema de hoy pues es precisamente uno que diría yo que vulnera un poco la diversidad, más que enriquecerla. En algunos casos sí la enriquece, pero en otros sí la vulnera bastante. Vamos a hablar, Isma, de algo que sucedió. Ya habíamos dicho anteriormente el año pasado que este año 2024 iba a ser un año de muchísimas elecciones, ¿no? Incluyendo la de México, obviamente, pero en varios países del mundo, casi toda la población mundial, este año fue citada a ejercicios, pues, democráticos, ejercicios plebiscitarios para elegir una nueva oleada de representantes, y uno de ellos fue la Unión Europea. La Unión Europea, el fin de semana que acaba de pasar, estamos grabando hoy 12 de junio, eligió a sus representantes ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, para quien no conozca, pues la Unión Europea es este organismo supranacional que gobierna la política común y de moneda y de este tipo de cosas en común que tienen todos los países de la Unión Europea, donde ya no está el Reino Unido, cabe aclarar, para quien todavía no se haya enterado, de este espacio de Europa Occidental, ¿no? Entonces, todos los países, pues sí son soberanos en Europa, pero pues al mismo tiempo rindieron cierta parte de su soberanía ante este como ultra país llamado Unión Europea, que tiene una política en común, ¿no? Una política exterior en común, política militar en común y demás. Entonces, pues eso es obviamente una potencia a nivel mundial. La Unión Europea, así como tal, junta, es una potencia de alta relevancia, casi que codeándose con Estados Unidos y China todavía. Y pues en esta zona, el Parlamento Europeo, pues es quien legisla aquí en la Unión, bueno, ahí en la Unión Europea. Y esta vez dio cierto giro de sorpresa. En las elecciones casi siempre ha quedado pues con mayoría el voto para los partidos de centro. El europeo normalmente es alguien pues es un votante muy céntrico, por así decirlo, tirándole a la socialdemocracia, como se dicen algunos, y pues tirándole también a algunos representantes de partidos pues verdes, los famosos verdes, ¿no? Que son estos pues partidos como de Alianza Libre, que ven también por el medio ambiente y demás, ¿no? Pero esta vez adquirieron mucha mayor fuerza los grupos conservadores, los grupos de derecha y los grupos de extrema derecha. Esta vez. Normalmente la fuerza política principal, y esta vez quedó igual, la fuerza política principal han sido los de centro, el Partido Popular Europeo. Isma, quedó como el partido con más escaños, con 186. Luego le sigue el partido de la Alianza Progresista, de Socialistas y Demócratas. Ahí perdió escaños, pero se quedó en 134, o sea, es la segunda fuerza política. Y luego comúnmente venían pues los verdes, ¿no? Estos que les hablo. Y no, esta vez vinieron todos los que son, primero, los reformistas de europeos, o sea, los conservadores de derecha. Después, esta facción como de Renovar Europa, que son, sí, políticos centristas liberales pro UE, o sea, pro Unión Europea, pero que tienen ciertos deseos de reformar. Y el siguiente partido, bueno, la siguiente como coalición fue la llamada Identidad y Democracia. Y esta en particular tiene partidos de extrema derecha, o sea, tiene partidos con una ideología bastante tirada a la derecha. Y no quiere decir, porque, ojo, tuve una plática hace poco con un académico mexicano que
que vive por allá en Bélgica, que me decía, es que tú me estás diciéndole a todos que ya hay un gobierno fascista y nazi casi en Europa. ¿Por qué la derecha tiene que ser mala y así? Y pues esta persona que seguro si me escucha ya va a saber quién es, yo le dije, mira, la verdad es que yo, o sea, no considero, y lo aclaramos aquí, que haya una Europa fascista, ni mucho menos, allá vimos lo que es una Europa fascista y no existe, pero sí hubo en estas elecciones un auge de las fuerzas que añoran traer ciertos elementos del fascismo europeo que existían, que están estudiados, que los puedes consultar, tales como políticas inherentemente racistas, como prohibir una religión, prohibir cierto tipo de migración de cierta nacionalidad, o en formas más bonitas como lo ponen, evitar y entorpecer u obstaculizar, no tanto prohibir, pero pues hacerle la vida más difícil a quien profesa otra religión, a quien se ve diferente, a homosexuales incluso en algunos países europeos. Entonces, estos partidos de extrema derecha como el Frente Nacional, o creo que ahora le dicen la Alianza Nacional en Francia, de la famosísima Marine Le Pen, y por ejemplo también por ahí tenemos el partido de la primer ministra de Italia, que ganó hace poco, que también es igual de derecha, tirando la extrema, todavía no en extrema, pero sí tirándole. Entonces, pues todos estos grupos adquirieron mucho poder. Están como en la fuerza media política. Y ya después de ellos ya vienen los verdes, ya vienen los no alineados y ya vienen los izquierdistas del Parlamento Europeo. ¿Qué podemos ver aquí, Isma? Para que comiences con tu argumento, yo lo que te podría decir es que estamos viendo que el votante europeo tradicionalmente en el centro, tirándole a la democracia, incluso un tipo de socialismo, pero capitalista al fin y al cabo. Esto no es una antítesis, o sea, un socialismo político, pero con un capitalismo económico, pues le está tirando ya a discursos un tanto más extremos, un tanto más conservadores también, nacionalistas también. Cuando, por ejemplo, en Alemania por mucho tiempo se reprimió el nacionalismo por el miedo a que surgiera otra vez un movimiento fascista importante, y hoy en día pues ya hemos visto protestas en Alemania e incluso rallies y mítines políticos auspiciados por este partido Alternativa para Alemania, donde se discuten pues algunas políticas, por ejemplo, antimigratorias, otro tipo de cosas que están tomando cada vez más fuerza, incluidas las protestas. Entonces estamos viendo que el votante europeo se está volviendo más de derecha. Y no necesariamente quiere decir que sea malo, pero sí podría ser peligroso si no se cuida hasta qué punto se le permite a estos grupos avanzar en una agenda antihumana, ¿no crees? Sí, y fíjate que cuando yo trabajaba en Medio Oriente, por ahí de hace unos que serán ya 9 años, ya hace un buen rato, tuve la oportunidad de ir de vacaciones con un amigo, con el hijo de mi ex jefe. Y nos lanzamos a dar un tourcito ahí por Europa. Y llegamos a Múnich. Y me sorprendió mucho porque había una manifestación, pues, de neonazis, güey. Prácticamente era una banda, pues, que sí sigue existiendo. Son estos grupúsculos, son estas asociaciones que hay en muchos países donde hubo en algún punto previo a la Segunda Guerra Mundial y posterior, como lo puede ser también España, donde estos grupos de personas que tienen este sentido supremacista, blanco, nacionalista, de alguna manera sí pegado a los grandes capitales, porque finalmente también eso es un poco de lo que fue el nacionalsocialismo, ¿no? O sea, es el control del Estado, de las propias, de los medios de producción también, del capital, ¿no? O sea, es como ahí los orígenes del fascismo, si alguien nos quiere checar, pues están bastante ligados con lo que es el capital duro, ¿no? Y finalmente lo que yo vi ahí, pues sí fue como raro, ¿no? Porque yo viniendo de un país donde evidentemente México tuvo su época bastante oscura, con la guerra sucia, con el halconazo que apenas también salieron personas a manifestarse haciendo esa conmemoración, esa marcha conmemorativa, pues para no olvidar justamente, ¿no? O sea, salía a marchar para no olvidar y no olvidar para no repetir. Y que precisamente a veces el Estado se vuelve parte del problema, ¿no? Y que pues obviamente cuando hay un consenso,
hay un consenso sobre que este Estado te va a representar es porque se sale a votar en una democracia por fuerzas políticas, como bien dices, extremistas. En este caso, pues puede haber de izquierda, puede haber de derecha, pero en Europa se ve claramente que está pendulando, como hace pues ya bastantes años, justamente un nuevo movimiento, un resurgimiento, diría yo, porque Europa siempre ha tenido sus claroscuros también. O sea, quien piense que Europa todo está muy bien y que en general pues es muy bello en cuestión arquitectónica y todo, pues no se equivoca. Pero la verdad es que está construido sobre la sangre de muchos pueblos que fueron explotados, colonizados. Esto es una realidad. Bélgica, Francia y demás pues países que fueron colonizadores, Holanda, incluso Países Bajos, pues fueron países brutales que no solamente depletaron a las propias poblaciones en África, en donde pues tú te llevas a la gente y quién va a trabajar las tierras, quién va a traer el progreso si te llevas a los hombres que están encargados justamente de traer el progreso, porque pues es binaria, ¿no? La combinación de una civilización, hombres y mujeres. Te quedas sin población, te quedas sin gente que trabaje ciertos temas, pues precisamente porque en ese momento no hay tecnología. Entonces la capacidad bruta del hombre biológicamente está para construir. La mujer también tiene hoy en día obviamente las mismas posibilidades, en gran medida gracias a la tecnología, donde puede operar un montacargas, por ejemplo, hacer el mismo trabajo que un hombre. Pero prioritariamente pues las sociedades africanas se vieron saqueadas literalmente. Nuestro caso, México, con la conquista española, fue un caso similar, donde se exterminaron a las poblaciones indígenas, entre que se les puso, ahora sí que se incidió, no solamente por medio de la traída de enfermedades que no conocíamos, sino también pues porque implosionamos, digamos, entre propias civilizaciones indígenas, ¿no? Y nos pusimos a pelear entre nosotros. Pero bueno, a lo que voy es, justamente aquí hay una historia en Europa que no todos vemos cuando vamos y visitamos pues el Parque del Retiro en Madrid, o no sé, los Champs-Élysées en París, o la Torre Eiffel, ¿no? Sí. Hay algo más profundo, y es que también sabemos que Europa siempre se da en la madre sola, güey. Europa le gusta pelear encarnizadamente en contra de sí misma. Los países desde la Primera Guerra Mundial que formaron pues los frentes de batalla, y luego la Segunda Guerra Mundial, porque había cosas que no se resolvieron satisfactoriamente, por decir así. Surge en el 50 y tantos con el me parece el acuerdo o el Estatuto de Roma, pues esta supranacionalidad, donde para evitar justamente esta suerte de batallas internas dentro del continente europeo, estamos hablando prioritariamente de Occidente, del continente en su parte occidental, ¿no? Francia, Alemania, los grandes, ¿no? Inglaterra o el Reino Unido en lo general. Pues finalmente fue como una tregua, ¿no? El decir, mira, necesitamos que firmar una paz donde todos seamos de alguna manera interdependientes para, pues, ahora sí que unirnos y crecer, porque si no, pues esto va a ser la repetición de la historia cada 50 años. Ahora que estamos viendo que evidentemente todo ese dolor, toda esa sangre, todo ese saqueo, toda esa colonización que se vivió el siglo pasado y hace un poco más, pues le está regresando como un boomerang, porque ahorita hay un flujo migratorio tremendo. ¿Por qué? Pues porque todos esos países justamente que no pudieron alcanzar su pleno desarrollo, que se les quitaron sus recursos, que al día de hoy las empresas transnacionales de dichos países tienen bastantes intereses económicos metidos en dichos países, a veces acomparsados con los propios gobiernos africanos para poder hacer usufructo de las materias primas y de los minerales, etc. Y en otros casos donde ha habido más esta identidad nacional africana, que ya buscan pues cortar, ¿no? De lleno y con todo, con esa relación abusiva, por decirlo menos, violenta y explotadora, y de ahí que estén volteando a ver a China. Eso es muy interesante. Pero bueno, el movimiento geodemográfico creo que es ineludible verlo. Creo que eso es lo que lleva a la explicación del por qué se está votando a las derechas otra vez. Es decir, Europa es reactivo, Europa es reaccionario en realidad. No podríamos explicar una Europa pues pacífica. De hecho, la historia de Europa nos demuestra que es una Europa turbulenta, que es de pensamientos de extrema
de extrema acción, de extrema dialéctica, que la dialéctica les ha llevado a cada cierto tiempo darse en la madre con guerras mundiales, literalmente, que están dispuestos a todo. Genocidios. Con tal de defender su espacio, pues digamos, territorial, pero también sus intereses, como lo fue Alemania. Pues el surgimiento de Hitler, precisamente, tuvo que ver con que pues hubo ahí un desequilibrio económico en un país apurado por el hambre, donde empezaron a surgir pensamientos cada vez más extremos en ¿y cómo le hacemos para salir de aquí, no? Pues vámonos contra el que se ponga enfrente con tal de poder recuperar nosotros pues una calidad de vida mínima, porque está muriendo de hambre el pueblo alemán. Entonces, ¿después de qué? De que en una Primera Guerra Mundial se firmaron acuerdos injustos, que justamente fueron la semilla, precisamente, de la futura guerra, porque pues fue injusto la repartición del botín, se movieron los mapas ahí de territorialidad legalmente, y de ahí viene pues un rencor anidado, una semilla que después fructificó en una Segunda Guerra Mundial. Y ahorita lo que podemos ver es quizá no eso, por eso la Unión Europea se conformó también, pues para evitar este tipo de destrucción interna de Europa. Pero me acuerdo que cuando me fui a estudiar a Francia, de esto también ya llovió, o sea, hace unos, ¿qué? Más o menos 12 años, en realidad ya había, y yo lo percibí, porque pues si alguien no nos ven quizá, porque todavía no grabamos videos para subir a YouTube con nuestras caras, pero pues yo tengo un perfil árabe. Y yo cuando yo estuve ahí en Europa y en Francia, precisamente en Aix-en-Provence, ahí estudié en Sciences Po un semestre, pues la gente se cambiaba de acera, ¿no? La gente pensaba que yo era un árabe y la gente me evitaba, güey. Entonces yo ahí fue la primera vez que conocí la discriminación racial. Y dije, no, pues yo no sé yo nunca había conocido la discriminación racial hasta que llegué ahí, en ese punto de mi vida, porque en México, pues yo soy una persona con privilegios fisonómicos, de epidermis, cabrón. O sea, la verdad es que yo soy un privilegiado en México. Tristemente, también tenemos racismo, pero yo no lo sufro. Pero allá, ¿no? Me dieron con todo. Y entonces lo que te das cuenta es que el principal recurso discursivo de la extrema derecha, que se ha conformado incluso con Marine Le Pen, lo que es la Nouvelle Droite, que es la extrema derecha o la nueva derecha, que no es más que la reminiscencia de ese fascismo. Entonces sí son neofascistoides, la verdad. Sí tienen ese discurso, sí viene de los orígenes ideológicos de esa época dorada, de esos gobiernos autoritarios que permitieron a Europa imponerse, ¿no? Avanzar industrialmente, etcétera. Finalmente han resurgido en nuevos académicos que han dado sustento ideológico a estos partidos que ya tienen rato, ¿eh? O sea, Alain de Benoist, pues finalmente es el ideólogo de la Nouvelle Droite, y también el papá de Marine Le Pen, no me acuerdo el nombre del señor, pero pues ya es un partido viejo en realidad. Es un partido que más bien está encontrando su momentum, igual que lo que está ocurriendo desde el 2022, creo que es cuando se elige en 2021 a Meloni, a Giorgia Meloni en Italia, que también es un partido con un pasado fascistoide, porque pues si recordamos Il Duce, Mussolini, era precisamente pues un régimen fascista a la italiana y se llevaba increíble con Hitler, ¿no? Entonces sí hay semillas ahí del pensamiento intergeneracional, donde es ahí donde uno se sorprende. Oye, pues si vivieron una Segunda Guerra Mundial, oye, si ellos vieron la capacidad de un líder de extrema derecha que llevó a un continente entero a matar a no sé cuántos cientos o al menos decenas de millones de personas, pues ¿que no tendría que haber una memoria histórica? ¿Que no está ahí el Dachau y que no está Auschwitz y todo este tipo de memoriales también, o en Washington, ¿no? Donde está el memorial de los judíos y del holocausto y todo esto? Pues no, pareciera que estamos condenados, dijo Nietzsche, al eterno retorno, ¿no? A repetir la historia, y pareciera que no importa nada. Entonces es justamente en este choque, digamos, de identidades y de culturas, donde la gente de estos partidos dijo, va a ser por aquí, y el estandarte es: no queremos más migrantes, no queremos a los pobretones del tercer mundo, no queremos a los africanos, no queremos a los del Magreb, no queremos a la gente que viene y nos quita los empleos, porque si de por sí ya el estado de bienestar se está desmantelando en Europa precisamente por este tipo de ataques, de propuestas más de neoliberales que vienen desde Thatcher en los finales de los 70s y Reagan, pues ya está en plena caída. Tengo un amigo en Alemania que vive en Berlín y me dice:
Yo llegué a Berlín pagando 400 euros en 2021, 2019, 2020, y ahorita yo pago 1.200 por lo mismo, ¿eh? Y esto tiene que ver también con que está agresiva la economía en todos lados, pero esto también genera en la gente, pues, una desprotección y empiezan a voltear a ver autoritarismos que les pueden traer ese sentido de protección, que les dicen, oye, yo voy a bajar la renta, me vale madre lo demás, eso es lo que a mí me importa, ¿no? Y entonces voy a votar por ti. Y en este caso, ha habido un choque de sociedades donde el Islam, por un lado, donde las culturas que son más colectivistas, por decirlo así, chocan con la idea eurocéntrica del individuo y también de estas sociedades como más, ¿cómo te diré?, desarrolladas y no barbáricas, ¿no? Porque al final lo que se ve de este continente africano, de estos árabes y así, es como esta etiqueta de los bárbaros, los medievales, los que son hasta tribales, ¿no? Y nosotros los europeos, pues la Belle Époque, los consideradamente más letrados, o sea, somos eurocéntricos, somos, ¿no? Gracias a nosotros, el mundo se desarrolló, o sea, es el pensamiento de un europeo promedio. Y finalmente, creo que ese clash o ese choque de identidades pues digamos que de formas de mirar el mundo, es lo que aprovechan estos partidos y estos dirigentes, pues para decir es mi momento justamente para retomar esas semillas y poderlas hacer germinar en posiciones políticas, y es lo que acabamos de ver en el Parlamento, en mi opinión. Sí, sí, y bueno, una pequeña nota rapidísima para toda nuestra comunidad LGBT. Cuando Isma se refiere a que la sociedad se veía en forma binaria, pues es porque en esos siglos sí se veía en forma binaria, ¿no? Una sociedad, sobre todo por ejemplo, donde estaba pues muy definido el rol de una mujer y el rol de un hombre, pues obviamente se veía así. No quiere decir que pensemos que eso es hoy así, ¿verdad? Y por otro lado, ¿sabes qué otra cosa, Isma? Digo, mucha de nuestra audiencia, casi toda, la verdad es que el 93% más o menos se encuentra en el continente americano. Todo lo demás está en el continente europeo, curiosamente, pero casi toda está en el continente americano. Y ustedes de donde nos escuchen, si estás en Estados Unidos, si estás en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, vaya, tú puedes conducir en tu auto 3 horas y te vas a topar a lo mejor con el mismo idioma, con el mismo acento, con la misma comida, incluso hasta y si estás en Texas no sales del mismo estado en 3 horas. O sea, son territorios sumamente grandes, ¿no? Donde se acomodaron pues pequeñas naciones. Y en Europa es todo lo contrario, son muchísimas naciones, muchas más naciones que América, sí, obviamente sin contar a los pueblos que fueron exterminados durante la colonización, pero son más naciones allá, en territorios mucho más compactos. Tú conduces 2 horas en tu auto y ya cruzaste una frontera tal vez, ya hablan otro idioma, ya tienen otra religión, ya tienen o a lo mejor una variante de la misma religión. Entonces, esto pues es un crisol no solo de diversidad cultural y por lo cual es bellísimo ir a Europa a visitar, pero es un crisol también de visiones del mundo, y cuando estas visiones, como bien dices tú, Isma, o como lo dijo algún famoso escritor llamado Samuel Huntington, cuando estos choques se dan, pues se producen ciertos conflictos poderosísimos como los que llegamos a ver allá en Europa. Esto pues añade a la hipótesis de por qué ganó por ahí la derecha, o sea, y la otra es que pues no es casualidad que haya ganado, por lo que tú bien dices de la situación económica actual, que la inflación, el desempleo, la pobreza incluso que ha aumentado en buena parte de Europa, por lo menos no estamos hablando de Alemania y de Francia, pero sí de España, Italia, Grecia, Estonia, Lituania y demás. Y obviamente la gente culpa a los gobiernos que han estado antes, a los gobiernos centristas, algunos con toques más de centroizquierda, obviamente los culpan. No es como que el europeo promedio va a voltear y va a decir, ¿sabes qué? Esto es culpa del capitalismo rapaz, ¿no? Es culpa de, no sé, el Fondo Monetario Internacional, por así decirlo. O sea, no culpan a alguien más que a su gobierno local. Y pues esta semilla obviamente es la que aprovechan los políticos de oposición, y más los que tienen una dialéctica pues más extremista, ¿no? Esto lo vemos comúnmente, lo hemos visto aquí en México, la gente harta del PRI en algunos estados de la República, que incluso llegaron a votar, por ejemplo, por candidatos que a lo mejor no hubieran votado antes, pero del partido que sí querían, Morena, o bueno, de una oposición de este tiro, o incluso en Argentina, ¿no? Con
que mucha gente pregunta, ¿cómo es que la gente votó por Javier Milei para presidente? Y yo les diría, bueno, es que no te fijes en Javier Milei, fíjate en lo que dejaron los gobiernos kirchneristas y antes de eso, pues obviamente los gobiernos que estuvieron anteriormente, toda la pobreza que se generó en Argentina, pues obviamente la gente va a ejercer en algún momento un voto de castigo. Y aquí yo lo vi al menos, esto es un voto de castigo por cómo se ha gestionado la economía, por cómo se ha rebajado el sistema pues de beneficio social, de welfare a los europeos, porque pues ya no se ha podido mantener como antes. Cada vez hay menos gente en la población económicamente activa en Europa para mantener un sistema de pensiones de primer nivel como el que tienen. De hecho, en Francia, Macron tuvo bastantes protestas el año pasado porque Macron propuso aumentar la edad de jubilación cuando estaba normalmente en 60 años y ahora la quería pasar a 68, algo así, y hubo protestas gigantes de que cómo es que yo de viejo voy a trabajar a esa edad, ¿no? Y Macron dice, bueno, pues es que, ok, lo hacemos, pero entonces reducimos las pensiones porque no hay forma en las que podamos garantizar que tengas el mismo salario, ¿no? Y obviamente esto no es culpa exclusivamente de la gente, de que no está pensando en cuestiones macroeconómicas y demás. También es culpa pues del sistema económico general en el que se está viviendo, donde se prioriza el reparto de dividendos a inversionistas y este tipo de empresas que buscan maximizar sus ganancias en vez de pues redistribuir la riqueza más equitativamente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí es cuando empezamos a abrir los ojos, los que no sabíamos en un inicio y eventualmente lo conocimos, que todo está un poco ligado al sistema ideológico neoliberal. O sea, este término no es mafufada, no es como que un mito, no es de AMLO. No, esto viene desde 1920 y tantos. De hecho, es previo a la Segunda Guerra Mundial, se gestó por un teórico alemán. Y tiene mucho que ver o sea, ya en la aplicación, el neoliberalismo, en teoría, suena bien. Pero en la aplicación, el capitalismo tardío que hoy vivimos es rapaz. O sea, rapaz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde finales de los 70s, con Thatcher, con Reagan, con la escuela de los Chicago Boys se llamaba, que era pues prácticamente la escuela de Chicago en cuestión de economía, con unas bases de von Mises y pues precisamente la escuela austríaca de pensamiento económico, para quien lo quiera checar, pues son como estas formas en que el individuo es un ente económico primordialmente. O sea, el individuo no es alguien que tiene una dignidad a la Kant. No, el individuo no tiene derechos. O sea, el individuo es un sujeto económico que tiene que desempeñarse en el mundo, ¿no? Prácticamente el mundo es economía. Y eso es muy brutal porque entonces es lo que más curiosidad me da cuando la gente en México se espanta un poco con el gobierno actual o con el que viene de Claudia Sheinbaum. Tendríamos que pensar que el que una persona de la comunidad LGBTQ+, pueda gozar de que no la apedreen porque quiere expresar su sexualidad, su identidad de género, etcétera, de forma distinta a lo que podríamos llamar, entre comillas, tradicional y conservador, es precisamente por la lucha de mucha gente de izquierda que luchó por las libertades que se tienen hoy. El sindicalismo viene también de la izquierda. Si tú en tu empresa tienes un sindicato que de repente va y negocia para que a todos parejo les suban más el sueldo que lo que les quieren ofrecer por la inflación, porque ahorita está que truena, pues el sindicalismo no surgió en las derechas. El sindicalismo es de izquierda, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que sí, que la gente en Europa perdió un estado de bienestar asociado a la izquierda, precisamente de las décadas del 80 para atrás, en donde tenías, y es lo que mucha gente todavía gozó hace unos 15 años cuando nos fuimos de intercambio, o los que ya viven allá si tienes primos, hermanos, o amigos o conocidos, que te pueden decir, mira, yo tengo, si me enfermo de lo que sea, yo voy con mi carta de sanidad en España y me atienden de lo que sea. Yo en Alemania puedo ir a cualquier universidad pública que es top mundial en cuestión de educación, igual que otros países, pero no pago absolutamente nada por la educación, es gratuita, incluso los doctorados. Pero todo eso se está acabando. ¿Por qué? Porque justamente después de pues ya casi 4 décadas o pasadas las 4 décadas de un ataque al sistema de bienestar estatal que te proveía como un individuo, como un ciudadano,
del bienestar colectivo, del aseguramiento de tus derechos de salud, de tu derecho de nacer en un espacio seguro, de tu derecho de desarrollarte lo mejor posible en un ámbito educativo y posteriormente profesional, con subvenciones de hidrocarburos, con subvenciones para que también las empresas pudieran contratar a más gente, ¿no? Como estos sueldos subvencionados o los seguros de empleo que son inexistentes en los países que son realmente capitalistas, etcétera. ¿Por qué? Porque en Europa se dio una suerte de socialdemocracia, como lo bien mencionabas, Mau. ¿Qué es una socialdemocracia? Y esto le va a sonar a la gente como que ¡qué padre! Pero no sé por qué cuando hablamos de México o de otros lugares pensamos que esto es comunismo y no lo es. Y voy a leer la definición que me aparece en Google de Wikipedia porque no está mal. Muy simple. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales. Es decir, el gobierno sí va a regular, ¿no?, la economía, tanto económicas como sociales, para promover mayor equidad económica e igualdad social en el marco de una economía capitalista. Pues yo no lo veo mal, porque de entrada el único sistema que hoy rige el mundo es el sistema capitalista. Y entonces lo único que vamos a ver es un Estado que utilice el sistema económico capitalista para que tú, joven, que te vas a quedar sin chamba porque de repente llegó el COVID, tengas al menos 3-6 meses de un seguro de desempleo que te permita agarrarte tu siguiente trabajo o que te permita tener una beca para estudiar, pues porque es tu siguiente proyecto de vida, o que te permita tener salud porque precisamente como no tienes y perdiste tu trabajo y ya no hay el seguro privado que te contrató la empresa, pues puedes ir al seguro público de salud o la sanidad pública y con muy buena calidad y con excelentes médicos que están formados en las escuelas públicas, que también provee tu estado, pues te atienden gratis. Eso no suena mal, o sea, es que si nuestros jóvenes y la ciudadanía en México comprendiera que eso es la socialdemocracia, por ejemplo, que la izquierda se define más allá de decir va a llegar el comunismo, pues te estaríamos pensando prácticamente que lo que se vivió en Europa de unos 10 años hacia atrás en casi todos estos países que nos encanta visitar, como Francia, España, Alemania, etcétera, son países socialdemócratas, es decir, tienden hacia la izquierda en el desarrollo de sus políticas públicas de protección a los individuos, a las comunidades, y lo que ha venido ocurriendo con un sistema neoliberal en el capitalismo es, no, las empresas están por encima del individuo. Las empresas tienen que tener más rendimientos, como bien dijiste, Valentinotti, en cuestión de que ellos ganan y el individuo pierde. Las familias se llevan menos dinero a su casa y los inversionistas y las personas que están en el tope de la cadena alimenticia de una empresa son los que ganan mucho más y ni siquiera hay cómo ese dinero regrese, porque pues en un yate, ¿cuántos pueden trabajar? Contra lo que pueden trabajar personas en el día a día en una sociedad donde se redistribuye un poco más la riqueza. Entonces, el asunto es muy sencillo de entender, en mi opinión. Lo que ahorita vemos es que la gente, de alguna manera los gobiernos socialdemócratas en Europa fallaron porque se compraron la idea de que el neoliberalismo iba a permitir mayor crecimiento y la gente empezó a perder su protección natural, que es por lo que todo el mundo se quiere ir a Europa a vivir. Yo aún digo, pues qué padrísimo irse a vivir a España con todo lo que ofrece, con la seguridad, etcétera. Pero también allá ya se está desmontando. Recordemos nada más que Macron se va a ver manchado por la historia en que tuvo que reprimir a cuántos chalecos amarillos y lo que el movimiento de chalecos amarillos significó. Y finalmente ellos fueron los que dijeron, oye, no nos puedes desmontar el estado de bienestar, que sí viene desde la izquierda, que fue una lucha de la izquierda, que finalmente fue una manera de proteger al individuo por encima de los poderes fácticos económicos, que tienen sus intereses, porque poderoso caballero es don dinero, y eso es el capital y los mercados. Y entonces me parece que ahorita no se explicaría, oye, pero pues si se benefician tanto de este tipo de ideología, ¿por qué se van a votar por las extremas derechas? Pues sí, porque la gente no logra comprender al pleno, y no es su culpa, sino que no nos hemos educado lo suficiente, que más bien esos todavía van a darte con todo y más para quitar todavía más lo poco que queda de tus pensiones, lo poco que queda de sanidad pública gratuita. Nada más hay que voltear a ver a Milei. Creo que dijo que tiene como 3,000 y tantas reformas más que tiene que hacer para volver a Argentina, el país más liberal económicamente hablando. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si el día que yo quiera puedo vender un órgano, ya nadie me va a poder decir que eso es ilegal. Yo tengo el derecho como un ser individual económico, un individuo económico, de vender hasta mis partes biológicas, que no está mal, pues si alguien lo quiere hacer, pero yo creo que si tú eres pobre porque la situación
del país es complicadísima y tienes que ir a dejar tus órganos, pues eso ya se llama necrocapitalismo, no se llama economía liberal, ¿no? Entonces es la desprotección total del Estado en perjuicio de los individuos y de las familias y etcétera, pero ¿con qué? ¿Con qué nombre? Con este nombre de libertad confundido, y pues al final la libertad es un concepto bien prostituido, para ser muy claros. Mira nada más lo que decía Mussolini de dónde nace y qué es lo que muchos de la derecha y sobre todo extrema derecha hoy en día traen de lema. ¿De dónde viene? Viene de Italia, viene de Mussolini, del duque. Dios, patria y familia. Bajo estos conceptos de Dios, patria y familia, en realidad tienen nada más, es como un ariete, es como un caballito de Troya, porque al final tú puedes ver a los Mileis, tú puedes ver a muchos que se dicen de derecha y de pues casi que anarcocapitalistas o esta gente que es libertaria, y en realidad desmontan la capacidad familiar de protección que te debería de ofrecer tu grupo de identidad, que tú dices mi familia es mi comunidad. ¿Por qué? Pues si estás todo vulnerado económicamente, si ni siquiera tienes el descanso suficiente porque la empresa tiene todo el derecho de decirte la jornada dura 15 horas, a ver cuándo ves a tus hijos, ¿qué familia se está protegiendo? ¿Qué protección hay de la libertad? Por ejemplo, si cuando tú no tienes libertad más que la de ir a trabajar, porque pues si no hay de otra no comes, pues ¿dónde se ejerce la libertad? O sea, ¿libertad de qué? ¿De no morirme de hambre? No, pues déjame ir a trabajar, güey, porque pues lo que no quiero es morirme de hambre. Entonces, ¿qué libertad hay realmente en este tipo de gobiernos? Y ya nada más para finalizar ahí mi argumento, me parecería que pues porque quiero hacer un disclaimer, no voy a hacer que me funen. Yo cuando digo que es binario el tema de las sociedades, es como decir, no, es que mira, los griegos vestidos de toga, esos grandes filósofos que dieron forma a lo que hoy hablamos democracia, como espíritu de las masas y etcétera, que ponen su voluntad para que un gobierno la represente, eran machistas. Sí, bueno, tenemos que entender el contexto, no es que los perdonemos ni nada, no podemos llevar los ojos del presente hacia el pasado porque estaríamos descontextualizando la historia, ¿no? O sea, recordemos que la primera democracia en Grecia, nada más los ciudadanos libres votaban. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los ricos? Los ciudadanos, hombres. No había mujeres y los esclavos no importaban. Tenían un carácter aún menor que el de la mujer en cuestión de jerarquía en las ciudades o en las polis. Y luego, por ejemplo, yo de lo que hablo, que pues se quita como esta parte de ¿qué? Pues de reproducción de la vida en esa África, en donde pues evidentemente para que tú tengas fuerza de trabajo en una sociedad necesitas reproducción humana, necesitas que cada vez crezcan más las poblaciones. Si tú te llevas a los hombres o te llevas a las mujeres, en este caso fueron los hombres, pues cómo va a haber fecundación. Eso es un tema biológico, ¿no? De entendimiento. Evidentemente hoy en día, y eso a mí me encanta, yo no tengo nada en contra, de hecho yo soy súper de izquierda y soy muy, muy liberal y progresista. Yo sí creo que las formas de amar, si tú crees en el poliamor estás muy bien, si tú crees en que quieres tener una pareja exclusiva estás muy bien. El chiste es tener la libertad de hacerlo sin que nadie te acuse ni de pecador, ni de una persona pues no sé, algo así como pervertida. O sea, no, simplemente es el ejercicio de mi libertad individual que no afecta a otros y que finalmente en ese ejercicio está mi protección y está la protección también de lo que sí se llama libertad, ¿no? Hoy en día podemos hablar hasta de vientres subrogados, pues está bien, o sea, hay gente que no puede tener hijos, que simplemente tiene la capacidad para poder lograr tener un hijo a través de otras personas que están dispuestas a, pero todo es de común acuerdo y yo creo que eso es importante. Cuando las derechas llegan, Mau, en mi opinión, se recortan en realidad las libertades. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Porque se priorizan otras ¿cuáles son cosas? de las principales apuestas de las derechas en México? En otros países, incluso en Estados Unidos, y lo podemos ver el año pasado o el antepasado, con lo que ya se creía ganado en temas del aborto, y volvió a ser inconstitucional y además ilegal. ¿Qué piden luego? No, el aborto es acabar con la vida. O sea, todo lo que se había avanzado por décadas, que lucharon muchas mujeres, que el feminismo trajo a la luz, esas injusticias estructurales contra la mujer en su identidad, en su persona, en su función política, pues es como eliminar todo eso. Entonces, eso es lo que muchas veces traen los discursos de derecha, que esa, entre comillas, reformación o ese estado alterado de la actualidad para regresar a la conservación natural, entre comillas. No hay nada natural, güey. Lo natural es lo que creamos, o sea, son las condiciones las que nosotros vamos creando en sistemas y que después llamamos que son naturales, entre comillas, o normales, pero no hay ni madres de natural. Todo lo que hemos desarrollado como sistemas de gobierno, como sistemas económicos, etcétera, son sistemas creados por el hombre
pero sobre todo por los poderosos. Y entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer esa dialéctica, ese ejercicio de pensamiento crítico, de decir, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no podemos simplemente tener derechos y esa progresividad de derechos sociales, de identidad sexual, del ejercicio de la libertad personal en el marco de una convivencia sana con los demás? Y pues sí, también tener la aceptación de que vivimos en un sistema capitalista, pero que este no sea tan rapaz y que no nos devore. Claro, que no nos devore, esa es la clave. Pues ahora sí que en la elección que hubo en el Parlamento Europeo, de los 720 escaños, 497, Isma, son de corte conservador. Todos, 497, pero de esos 497 no todos son de extrema derecha, muchos están en el centro derecha, en la derecha conservadora, católica, y otros ya en extrema derecha, ¿no? Pero ya son 497 de 720, ¿no? Lo que no se había visto antes. Entonces, si bien sí, obviamente en alianza sigue ganando el centro, con los partidos que mencioné, los dos primeros, pues siguen teniendo la mayoría en alianza. Sigue como tal el gobierno de Ursula von der Leyen allá en la Unión Europea. Como tal, no viene este gobierno supranacional de la Unión Europea de la extrema derecha, no viene todavía al menos, pero sí se nota por ahí ya una tendencia que pues parece que va para allá. No solo en Europa, hay una tendencia en general en todo el mundo casi a gobiernos menos globalistas, más conservadores, más nacionalistas. Volteen a ver lo que pasó en las elecciones del año pasado en Turquía, por ejemplo, con la reelección de, bueno, con muchas aristas cuestionables, pero con la reelección de Erdogan, que quiere hacer al país más islamista, o en Egipto incluso, la misma China, el mismo Japón, todos los países que se les ocurran están volteando, excepto varios en América Latina, no solo digo de México, sino también en América Latina en general. Parece ser por ahora el bastión que va a quedar, sin contar a Milei, de este corte todavía un tanto izquierdista, pero pues se están alineando hacia allá, y Europa pues esta vez no fue la excepción. Les decimos a la audiencia que esté por allá en Europa, que nos escuche, pues manden sus opiniones de qué es lo que ven. Obviamente todo esto nos ayuda a Isma y a mí, son nuestros ojos y oídos allá, además de lo que vemos nosotros en nuestras propias fuentes. Y pues manténganse hipervigilantes de que estos gobiernos no les sea tan fácil, por lo menos los más extremistas, que no les sea tan fácil reducir los derechos de luchas pero tan correctas como lo ha sido la feminista, por ejemplo, o la de la comunidad LGBT, o incluso el movimiento para los migrantes y demás, ¿no? No sé si tú tengas un mensaje final, Isma. Sí, sin afán de querer confundir a la audiencia tampoco, lo que estamos viviendo y lo que sí podemos decir que es una generalidad en todo el mundo es que cada vez hay gobiernos más autoritarios, porque la gente en un estado de estrés social, de una ansiedad social, de un estrés económico en donde no te alcanza, de esta inflación, de este tipo de amenaza que se siente como de ambiente de guerra en todas partes, de conflictos internos. Ya sabes, en cada país tiene su propio conflicto específico, social y económico y político, pero al final creo que todos inconscientemente buscamos el autoritarismo, porque el hombre o la mujer fuerte que llega a gobernar de alguna manera nos va a salvar, nos va a proteger de esos enemigos externos, ¿no? Y entonces lo que podemos ver en izquierdas y en derechas es una oleada de autoritarismo franco. Eso es lo único que quería decir. O sea, eso es como que un extrita que nos dan a veces los tiempos, y el tiempo que hoy vivimos es de autoritarismo. Así es, en el mundo. Y con este último comentario, pues es momento ya de cerrar este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Bye.